¿Quieres crear tus propios personajes de cómics? Bueno, lo primero, una parte muy importante, es la parte del diseño psicológico de los personajes. Además, el día de hoy vamos a dibujar a uno de los personajes de manga más queridos y populares por todo el mundo, a Naruto. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Bueno amigos, antes de empezar de lleno con nuestro tema del día de hoy, permítanme agradecerles de verdad a todos los fans que se dieron el tiempo de ir a saludarme, de ir a visitarme este fin de semana pasado en la Ciudad de México, en la Mole Comic Con. La verdad es que fue una experiencia padrísima, estuvo todo muy bien, nos la pasamos muy bien, tuvimos la oportunidad de convivir con varios de ustedes y de verdad pues agradecerles que me hayan acompañado, ¿no? Y bueno, yo obviamente súper contento porque tuvimos la primicia del número 39, del número más reciente de mi cómic Soul Keepers. Tuvimos la oportunidad de presentarlo y bueno, varios de ustedes fueron los primeros en poderlo adquirir. Pero bueno, para todas las demás personas que me han estado preguntando que dónde lo pueden comprar, pues acuérdense de nuestro sitio en línea www.soulkeeperscomic.com, donde además de encontrar este cómic, pues pueden encontrar nuestros libros recopilatorios de Soul Keepers y pues todo lo relacionado a este padrísimo mundo de este gran cómic mexicano. Y bueno, ahora sí, entremos de lleno al tema del día de hoy. Hemos platicado de la parte de cómo crear nuestros personajes, cómo diseñar nuestros personajes. Hemos hablado del tema estratégico y bueno, ahora nos toca entrar a la parte del diseño psicológico de nuestros personajes. Y bueno, ¿por qué es tan importante la parte psicológica de nuestros personajes? De repente uno pues llega y empieza a diseñar personajes y piensa que la parte de la creación de un personaje solamente tiene que ver con el tema de lo físico, de cómo va a ser el traje, cómo van a ser sus armas o sus poderes y todos esos rollos. Y se nos olvida lo más importante, que es la parte psicológica. Justamente el primer consejo que te quiero dar el día de hoy en la parte de cómo diseñar tus personajes desde el punto de vista psicológico es que antes, escúchame bien, antes de que hagas la parte física, puedas crear primero el tema psicológico. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos que va a tener tu personaje? Es decir, cuáles van a ser sus actitudes, cuáles van a ser sus gustos, cuál es el tema de su background, cómo es el humor que tiene, incluso hasta qué tipo de comida le gusta, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es bien importante que lo definas previo a que vayas a tener la parte física de tu personaje. Evidentemente puedes al principio tener ya como alguna idea muy rough de cómo quieres que sea la parte física del personaje y está bien, te puede servir echar quizás algunos trazos iniciales, pero no tiene sentido que te pongas a detallarlo, ¿no? Cómo hace su rostro o su cuerpo o su traje o sus armas o todo lo que va a llevar si no tienes bien definido primero lo psicológico. Ese es el primer consejo. Ahora, para mi segundo consejo, recuerda que todo esto lo estamos construyendo en base a esta historia, en base a tu logline, de entender claramente de qué se va a tratar tu cómic y es la manera como tienes que ir siguiendo la secuencia, es decir, ir construyendo un poquito arriba de cada uno de estos bloques que hemos ido haciendo, ¿no? Y no olvidar que lo más importante es justamente el conflicto que va a existir entre tu personaje o tus personajes principales con los antagonistas. Entonces, justamente en base a este conflicto es lo que tú tienes que tomar en cuenta para la parte del diseño psicológico de tus personajes, porque al final de cuentas, si lo que estás buscando es que justamente hay un conflicto entre estos dos, entonces quiere decir que el diseño psicológico de cada uno de estos personajes tiene que ser totalmente distinto. Si este es bueno, pues este tiene que ser malo. Si este a lo mejor tiene un X tipo de poder, pues el otro tiene que tener la parte contraria. Esto es bien importante, el tema de los contrastes. Si a la hora de diseñar tus personajes no hay contrastes, entonces todos tus personajes van a ser como iguales y al ser iguales y al todos tener como la misma forma de ser y a lo mejor todos son violentos, pero todos reaccionan y todos son enojones y pues al final de cuentas va a ser muy difícil que puedas generar contrastes entre ellos, ¿no? De nada te va a servir. Piensa mucho en estos contrastes y este es el segundo consejo. Ahora, para mi tercer consejo, este puede sonar como muy básico o te puede llegar a sonar hasta un poco obvio, tonto, pero es donde muchísimos fallamos
y es donde muchísimo se nos olvida. Este diseño psicológico que hagas de tus personajes lo tienes que apuntar, lo tienes que tener por escrito. Tienes que generar una ficha técnica de los aspectos psicológicos de cada uno de tus personajes y tenerla a la mano a la hora que estés escribiendo el guión, a la hora que estés haciendo la historia, incluso a la hora que estés escribiendo los diálogos que va a hacer cada uno de tus personajes, porque justamente la parte psicológica es la que te va a marcar el estilo de diálogos con el cual tiene que manejarse cada uno de tus personajes. Y si tú estás pensando que a la hora de escribir los diálogos van a hablar igual y todos van a tener el mismo idioma, pues estás ahora sí que equivocado, ¿no? Porque al final del día no es lo mismo una niña que pueda tener 14, 15 años, todos sus problemas y su estilo de lenguaje, a lo mejor un chavo de 20, 30 años o a lo mejor ya un señor de 60, de 70 años. La forma como ven el mundo, la forma como se comunican es muy distinto. Entonces, si no lo planteaste muy bien y por escrito en estas fichas técnicas de tus personajes, entonces a la hora de estar haciendo los diálogos y todo esto no va a funcionar. Entonces, anota bien las características psicológicas de cada uno de tus personajes y este justamente es mi tercer consejo. Y bueno, pues esto es todo. Con estos 3 simples consejos vas a poder crear mejor la parte psicológica de tus personajes. Ahora, para que me los entiendas mejor, te voy a dar estos sencillos ejemplos. En primer lugar, tenemos el diseño de este personaje que se llama Jonathan Snyder. Él tiene 18 años, él es muy valiente, no le tiene miedo a nada, excepto al agua. Es muy serio, nunca sonríe, no habla mucho, es de pocas palabras, es introvertido y su principal móvil, su principal interés está en rescatar el alma de su hermana. Los demás temas, las chicas, los deportes, etcétera, pues no le interesan, ¿no? Ahora veamos el diseño psicológico de este otro de mis personajes de la saga de Soul Keepers. Este es ahora el caso de Jason Hicks. Jason tiene 27 años de edad, él es una persona muy atlética, pero vamos viendo los fuertes contrastes que tiene él en relación a Jonathan. Él es engreído y egocentrista, la mayor parte del tiempo está sonriendo, habla mucho, es presumido y su principal interés es la fama y mostrar al mundo que él es el hombre más valiente. Le gustan los deportes y claro, pues le encanta andar de galán, ¿no? Entonces, si comparamos estos dos listados psicológicos, pues claramente nos damos cuenta que totalmente, incluso hasta son contrarios por completo, algo que así lo quise crear a propósito. Y el hecho de que sea tan contrario es justamente lo que a mí me ayuda a la hora de ir escribiendo la historia y ir escribiendo el guión a que haya tanto pues conflictos entre ellos, ¿no? Entonces bueno, aquí pues este es un par de ejemplos cómo tú puedes ir creando tus personajes desde el punto de vista psicológico e ir generando estos conflictos. Y bueno, con estos ejemplos estoy seguro que ya en tu cabeza tienes tus diseños de tus personajes. Algunos de ustedes los pueden tener ya muy avanzados, otros a lo mejor están a punto de empezar, pero te invito, te reto es más, a que hagas estas fichas técnicas de la parte psicológica de cada uno de tus personajes. Vas a ver que te va a servir muchísimo y vas a hacer que tu historia sea muchísimo más interesante. Y bueno, ahora sí, amigos, llegó la hora de echar trazos y tal como se los prometí en mi programa anterior, el día de hoy vamos a dibujar un personaje de manga. Ya estuvo bueno, mucho DC, mucho Marvel, muchos Soul Keepers. Es hora también de seguir con la parte de la manga. ¿Qué mejor con este gran personaje tan popular, tan querido por tanta gente como es Naruto? Así que vamos echando trazos. Ok, vamos a comenzar nuestro Naruto. Lo primero que vamos a hacer es círculo inicial, vamos delimitando dónde es donde queremos. Vamos a poner los ojos de nuestro Naruto, la parte de sus cejas, el tema de su nariz, el tema de su boca. Obviamente muy importante en el Naruto la parte de su banda, la plaquita que va a llevar en medio. Muy bien. Ahora vamos a hacer el resto de su cabello. Hacemos lo que es el resto de su cabello. Perfecto. Vamos a poner la parte del cuello. Naruto lleva su clásica chamarra con su cuello. Vamos a seguir con el resto de su cuerpo y ahora vamos a hacer lo que es su mano, esta posición que es muy clásica de Naruto. Muy bien, ahora vamos a dibujarle la otra mano, el brazo. Muy bien, seguimos con el resto de su traje. Perfecto, esto va a ir oscuro. Muy bien, aquí voy a levantar un poco más su cabello, que se siente más su cabello despeinado. Vamos a tallar un poco lo que será la expresión del personaje. Muy bien. Que pasa por arriba de sus orejas. Entonces, a continuación vamos a comenzar el proceso de tintado con uno de los grosores más delgados.
Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a ir limitando lo que serán los ojos de nuestro Naruto. Ahora vamos a hacer el otro ojo, la ceja, hacemos su nariz y voy a cambiar el grosor. Vamos a hacer lo que es la banda de Naruto. Y bueno, la razón por la cual elegí el día de hoy a dibujar a Naruto es que además que es un personaje que su diseño, no solamente en la parte física, sino sobre todo en la parte psicológica, pues es realmente interesante. Un chavito que aparentemente pues comienza como muy pequeño, pero siempre pues muy confiado de sí mismo. Y bueno, conforme va pasando la historia, vamos entendiendo un poquito mejor el origen de Naruto. Entonces bueno, creo que es interesante todo lo que hay detrás de este personaje y bueno, vale la pena el día de hoy dibujarlo, ¿no? Así con la parte de su cabello. Y bueno, aquí es importante mantener rectas los picos de su cabello, porque de repente siento que si los hacemos un poquito más curviaditos, va a parecer como pelo de personaje de Dragon Ball. Ahora la parte de la mano, mucho cuidado hacemos los dedos, este es su brazo. Ahora vamos a hacer la otra mano, vamos a hacer lo que es el simbolito. Como les comentaba al principio, antes de comenzar esta ilustración, el tema del manga tiene también mucho que enseñarnos, sobre todo en la parte de las historias, en la parte de ilustración. Entonces definitivamente vale mucho la pena no cerrarnos a solamente decir, yo nada más soy fan de los personajes de Marvel y de DC y para nada me gusta la manga, al contrario. Creo que hay historias muy buenas, como puede ser esta de Naruto o muchas otras, con ilustraciones muy buenas. No solamente el cómic americano tiene mucho que enseñarnos, definitivamente el japonés es algo pues espectacular. Veamos un poco más nuestro Naruto, parte del cuello. Perfecto. Y ahora la boca, y algo que es extremadamente importante en el caso de Naruto son sus marcas que tiene en su rostro. Vamos a meter un poquito de sombras para darle un poquito más de contraste a la ilustración. Detallamos un poco. Muy bien, ahora metamos color. Y lo primero pues es con este amarillo meterle color al pelo, tan característico de nuestro Naruto. Vamos a meter un poquito de sombra, el tema del rostro, esas partes que son blancas de su chamarra, también vamos a aprovechar este color. Ahora con un tono más oscuro, vamos a poner las partes oscuras de su chamarra. Ahora voy a cambiar de tonalidades de grises, que estos son ideales para la parte de lo que es la chamarra. Entonces comenzamos con este tono, que es más claro, y ahora vamos a utilizar un poquito más oscuro para generar las sombras. Con este mismo nos podemos poner un poquito de sombra de cabello. Y bueno, básicamente ya con esto vamos a firmar nuestro Naruto. Ok, bueno, pues aquí lo tienen, amigos, mi ilustración de Naruto con mi estilo. ¿Y quién será la persona que se ganará esta ilustración original? Bueno, será la primera persona que conteste aquí mismo en mi muro de comentarios la pregunta que ya publiqué mientras lo estaba dibujando. Y bueno, un jueves más de Echando Trazos que se nos fue, pero no olvides suscribirte a mi canal. Como ya saben, un nuevo programa cada jueves. No te vayas a perder por nada del mundo mi siguiente programa, porque ahora sí llegó el momento de entrarle de lleno al tema cómo diseñar nuestros personajes de cómics, pero ahora sí la parte física. Así que no te lo pierdas. Echando Trazos con Fers.